Alabado sea Jesucristo. Un saludo de bienvenida y de bendición a todos los oyentes de nuestro canal Mater Ecclesiae. Nuevamente doy la bienvenida en este domingo en el cual el Señor nos congrega. Vamos en este momento a disponer nuestro corazón, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros para que sea Él el que nos asista en esta reflexión, nos asista en estos momentos. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente en este domingo, día de tu presencia, día de tu amor, en el cual nos congregamos ante tu presencia para alabarte, bendecirte, adorarte, glorificarte y escuchar tu voz por medio de tu palabra. Esa palabra que da vida, esa palabra que nos da la gracia, la fortaleza y la fuerza para seguir adelante. Que hoy tu palabra nos dé la gracia del perdón, nos dé la gracia de perdonar, nos dé la gracia de la misericordia, nos dé la gracia de perdonar a nuestro prójimo, nuestros hermanos. Danos ese don tan maravilloso. Mis queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos regala en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del versículo 21 al 35. Hoy el título se llama La parábola del perdón. Entonces vamos a ver el texto, vamos a qué nos dice el Señor mediante esta palabra. Voy a leer textualmente lo que dice el Evangelio. Dice: entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, porque con el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía para pagar la deuda. El siervo se echó a sus pies, suplicando: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Nada más salir aquel siervo, encontró a un compañero suyo que le debía 100 denarios. Lo agarró y le apretaba el cuello diciendo: paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies suplicándole: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al verlo, sus compañeros se disgustaron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debéis haberte compadecido de tu compañero como yo me compadecí de ti? Entonces su señor, muy enojado, lo entregó para que los castigaran hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no se
perdonan de corazón unos a otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, aquí vemos en el Evangelio que el Señor nos habla sobre la parábola del perdón, ¿cierto? La parábola del perdón que el Señor nos habla por medio de su Evangelio, de su palabra, y que nosotros tenemos que tener un oído de escucha, un oído de discípulo que escucha la palabra. Miren lo que Pedro se acerca a Jesús y le pregunta. ¿Qué pregunta? Una pregunta, mire. Le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? 7 veces. Y mire lo que le respondió Jesús: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Entonces vemos la pregunta, cómo Pedro interroga al mismo maestro con esa pregunta. Entonces, aquí el Señor, por medio de este Evangelio, nos va también a cada uno de nosotros a cuestionar. A veces también nos preguntamos cuántas veces tenemos que perdonar a nuestros hermanos, aquellos que tal vez nos hieren, nos hacen daño. Pero mire que el Señor aquí es muy claro con la pregunta de Pedro. No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, siempre. Siempre hay que perdonar. Siempre hay que perdonar. Eso es lo que el Señor, por medio del Evangelio, hoy nos regala, por medio de esta liturgia, en el cual el Señor nos habla para que nosotros también tengamos misericordia con nuestros hermanos. Yo sé que a veces nos cuesta perdonar muchas ofensas. Nos cuesta perdonar muchas ofensas. Nos cuesta perdonar. Pero el perdón, esa gracia del perdón solamente es concedida por el Señor. El Señor es quien concede esa gracia de perdonar. Nosotros no podemos solo. Nosotros lo podemos con la ayuda del Señor. Si nosotros le pedimos la gracia al Señor que nos ayuda a perdonar, Él nos la da. Él da esa gracia del perdón, de la misericordia. Mire la parábola que el Señor nos presenta hoy en el Evangelio. Este rey que quiso ajustar cuentas con aquellas personas que les debía dinero, plata, así. Entonces vemos como el primero que llama, pues manda que encarcelen a sus hijos, a la familia, y que vendan todo para que pueda pagar la deuda. Pero miren la actitud de este siervo que se arrodilló ante el rey para que le perdonara la deuda, para que le perdonara. ¿Y qué hizo el rey? Le perdonó, lo escuchó, porque esa actitud de postración es un signo de escucha, ese signo de nosotros por postrarnos, colocarnos de rodillas delante del Señor y pedirle perdón. El Señor escucha esa oración, el Señor escucha esa súplica. Donde nosotros nos acercamos al sagrario, nos acercamos a los sacramentos y nos hincamos, nos arrodillamos delante del Señor y pedimos perdón por medio de la oración que nosotros le lancemos. Él escucha esa súplica. Pero miren, van a ver también la actitud de ese siervo perdonado más adelante cuando el rey le perdona la deuda y lo deja ir. Vemos a este siervo que más adelante se encuentra un compañero que también le debe y también le dice: págame lo que me debe. Igualmente el compañero se hinca, se arrodilla, le dice: perdón, espera que yo te pago.
pero no tuvo paciencia y lo mandó a encarcelar. Y a los que estaban viendo, a los que vieron esa acción, pues no les gustó y fueron donde el rey le contaron. Entonces el rey le reprochó a ese siervo: ¿cómo así? Yo te perdoné la deuda. No deberías hacer tú lo mismo con tu hermano, con tu prójimo. Y es lo que el Señor hoy también a nosotros nos cuestiona. A veces nosotros le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados, pero a veces también nos cuesta perdonar a nuestros hermanos. Nos cuesta perdonar. Y cuando a nosotros nos cuesta perdonar es porque nos cuesta perdonar es porque nos duele tal vez la ofensa, ¿cierto? La ofensa que este hermano, este prójimo lanza. Pero cuando nosotros no perdonamos es porque no le hemos pedido esa gracia al Señor. Es porque no hemos buscado verdaderamente al Señor. El Señor verdaderamente no está en nuestro corazón cuando nosotros no perdonamos. Cuando nosotros no perdonamos, verdaderamente el Señor no puede actuar en nuestra vida. A veces eso sucede en la vida del cristiano, en la vida del bautizado, de nosotros mismos, en la iglesia, dentro de la iglesia. A veces nos cuesta perdonar. ¿Y por qué nos cuesta perdonar, mis queridos hermanos? Porque no tenemos la gracia del Señor, no hemos sanado todavía nuestro corazón. Y nosotros debemos que sanar nuestro corazón para que el Señor haga la obra, nos dé la gracia de perdonar. A veces también nos cuesta mucho perdonar a aquellas personas que nos ofenden, a aquellas personas que nos hacen tanto daño. Mire por lo que pasó al Señor. El Señor tuvo que pasar por humillaciones, lo maltrataron, y Él es el Dios del perdón, el Dios de misericordia. Claro está que nosotros como hijos de Dios tampoco podemos abusar de la misericordia de Dios, porque la misericordia solamente viene también acompañada de la justicia. Mira que también aquí el Señor al final va a decir el rey: entonces su señor muy enojado lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón unos a otros. Entonces hay que perdonar. El perdón viene acompañado de la justicia. Eso no es que el Señor me perdonó a mí y ya, y yo no perdono a los demás. No, el Señor me perdona a mí y yo tengo que perdonar a mi prójimo. Ahora no debemos abusar de la misericordia del Señor. No, el Señor me perdonó, entonces sigo pecando, sigo cometiendo pecados. No, eso no es así. Si el Señor me perdonó, pero también ese perdón viene implicada la justicia de Dios. Él tiene que aplicar su justicia en sus hijos, para que nosotros caminemos por sendas verdaderas, las sendas del Señor. Entonces, esta pregunta que Pedro le hace al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces. Y Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, siempre tenemos que perdonar. Y para perdonar tenemos que nosotros tener una sanación en el corazón. Tenemos que sanar nuestro corazón. Pedir al Señor que sane nuestro corazón, que sane nuestra alma, nuestra vida, para yo perdonar a mi hermano. No es fácil perdonar, porque a veces nos hieren, a veces hay ofensas, hay cosas que hieren y que eso marca nuestra vida. Pero con la sanación, con la gracia de Dios, lo logramos. Con la ayuda de Dios lo logramos. Sanar nuestro corazón, sanar nuestra vida, sanar para poder perdonar a nuestros hermanos.
a nuestro prójimo. Perdonar. Y perdonar implica no olvidar, porque de alguna otra manera lo que me hizo mi hermano, eso no se olvida. Siempre va a estar ahí. Pero perdonar, cuando yo sano mi corazón, sano mi vida, saco todo eso, yo sé que con la ayuda del Señor, nosotros perdonamos y el Señor va dando la gracia, esa gracia, para que nosotros como hijos de Dios, como bautizados, sanemos nuestro corazón, Qué bueno que nosotros, pues, yo sé que hay muchas personas que nos ofenden, muchas personas que de pronto nos ha hecho daño. Qué bueno de hacer el ejercicio de recordar esas personas, en nuestra mente, recordar esas personas que nos ha hecho daño y colocarlas en la presencia del Señor, colocarla mentalmente en el rostro del Señor y decir al Señor: Señor, en tu nombre ayúdame a perdonar a esas personas. Es un ejercicio muy fructificante, porque nos da la gracia de recordar todas esas personas que nos hicieron daño, que nos marcó para siempre, y colocarla en la presencia del Señor. Vuelvo y lo digo, no es fácil perdonar, no es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede. Nosotros no podemos, pero seguramente con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Entonces pidámosle hoy a la Santísima Virgen María, a la Gran Madre de Dios, que nos ayude también a limpiar nuestro corazón, a limpiar nuestra vida, a limpiar nuestra alma de todo odio, de todo rencor, para así poder perdonar a mi hermano. Pidámosle en este momento a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros ante su Hijo. Rosa mística, Madre de la Iglesia de los enfermos, ruega por nosotros. Rosa mística, Madre de la Iglesia de los enfermos, ruega por nosotros. Dios te bendiga. No se te olvide inscribirte a nuestro canal Mater Ecclesiae y darle en la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, las reflexiones de nuestra comunidad. Dios te bendiga.